Vamos a ver ahora proporcionalidad, pero ahora referida a rectas, a segmentos proporcionales. Vamos a ver primero una propiedad que se llama propiedad del haz de rectas paralelas. Un haz es un conjunto de rectas. Acá tengo varias rectas paralelas. Dice esta propiedad que si yo tengo un haz de rectas paralelas cortados por dos transversales, T y T' le vamos a poner, estas dos transversales, ya ven que sobre esas transversales quedan determinados varios segmentos. Dice la propiedad que si tengo un haz de recta cortado por dos transversales, si ocurriera que AB, si este segmento es igual a BC igual a CD, es decir, si ocurriera que estos miden lo mismo entre sí, entonces, este símbolo significa entonces, A'B' sería igual a B'C' igual a C'D'. Es decir, estos serían iguales entre sí. No dice esta propiedad que estos segmentos son iguales a estos. Dice que si estos son iguales entre sí, estos también. Supongan que estos tres miden 5 centímetros cada uno. Si este mide 6, estos también medirán 6. Sin necesidad de medirse, que estos van a medirse porque miden lo mismo. Eso dice esta propiedad que se llama propiedad de las rectas paralelas. Con esta propiedad vamos a hacer un tipo de ejercitación. La actividad consiste en dividir a un segmento en partes congruentes que midan lo mismo. Supongo yo quiero dividir este segmento, no tengo un instrumento de medición muy preciso para dividirlo en partes iguales, así que hago uso de esta propiedad. Vamos a hacer lo siguiente, voy a trazar una recta, una semirrecta, formando un ángulo con el segmento. No importa qué ángulo, no tiene importancia el ángulo, puede ser más abierto o más cerrado, no importa. Sobre ese segmento voy a trazar, a este segmento lo quiero dividir en 5 partes iguales. Lo quiero dividir en 5 partes iguales. Entonces voy a trazar sobre ese segmento sobre esta recta 5 segmentos iguales. No importa en lo que mida. No importa en lo que mida. Yo acá voy a hacer de 8 centímetros cada uno. Tengo acá, le voy a poner más grande, sobre esa recta, marqué 5 centímetros iguales. No importa lo que midan, importa que yo los dibuje iguales entre sí. No es que dibujé hasta el extremo de la recta, sino que dibujé 5 centímetros. Ahora voy a unir el último extremo de estos segmentos con el otro extremo del segmento que quiero dividir. Lo voy a unir con B. Bueno, quedó más o menos vertical, pero no importa, porque si los segmentos hubieran sido más largos, hubiera quedado inclinado así y estaría bien. Si los segmentos hubieran sido más cortos, hubiera quedado inclinado así y también estaría bien. Lo importante es que voy a unir el último extremo de estos segmentos con el otro extremo del segmento que quiero dividir. Y ahora voy a trazar paralelas a esta recta que pasen por cada uno de estos puntos y corten el segmento que yo quiero dividir. Recuerden que las paralelas se trazan con regla y escuadra. Yo apoyo la escuadra en el segmento, la recta que quiero transportar y uso la regla como guía. Me quedó el segmento AB dividido en 5 partes iguales. Le voy a poner nombre a los puntos de estos. Me quedó el segmento AC, CD, ED, EF y FB, que yo digo que son iguales por esta propiedad. Fíjense lo que decía la propiedad. Si yo tenía un haz de rectas paralelas, y acá lo tengo, estas rectas que tracé son todas paralelas, cortadas por dos transversales, y acá están las transversales. Una es el segmento que quería dividir y otra la recta que yo dibujé. Te decía que si en una quedaban segmentos iguales, y estos son iguales porque yo los dibujé iguales, los dibujé a todos de 8 centímetros, en la otra también quedan segmentos iguales entre sí. No sé cuánto miden esto, no importa. Sí sé que todos son iguales entre sí. Bueno, tienen ejercicios de este tipo para hacer en la guía.
Vamos a ver ahora el teorema de Tales. El teorema de Tales también habla de unas de rectas paralelas. Acá las hice a distinta separación para que se note que no son iguales los segmentos, porque no importa la igualdad aquí, sino la proporción. Dice el teorema de Tales que si yo tengo unas de rectas cortadas por dos transversales, la razón, recuerden que era razón, que era un cociente entre dos segmentos de una, determinado sobre una, es igual a la razón entre los segmentos correspondientes a la otra. Vamos a ver. Si yo pudiera medir la longitud de AB, este segmento va a ser a la de BC como la de los segmentos que están en la otra. ¿Quién es correspondiente a B? EF. ¿Quién es correspondiente a BC? FG. Entonces dice que la razón entre dos segmentos determinados sobre una es igual a la razón de dos segmentos correspondientes sobre los que están determinados en la otra. Los determinados otros. Si yo no conozco las longitudes, pero si las conociera, podría hacer cálculo y ver que esto, multiplicar extremos y medio, y me daría lo mismo. Para cualquier proporción, por ejemplo, yo puedo decir que BD es AC. ¿Quién es correspondiente a BD acá? F como FH es, ¿quién es correspondiente a AC? EG. Y formar cualquier otra proporción, porque cualquier par de segmentos que yo tome sobre esta va a ser igual, la razón de ellos va a ser igual a la razón de los segmentos correspondientes a la otra. Vamos a ver una derivación de este teorema y después los ejercicios que podemos hacer. Vamos a ver el corolario del teorema de Tales. Un corolario es una derivación de un teorema, no un teorema nuevo, sino una derivación de uno ya conocido. Dice el corolario del teorema de Tales que si yo trazo una paralela a un lado de un triángulo, es decir, esta recta P es paralela al lado BC, si yo trazo una paralela a un lado de un triángulo, quedan determinados sobre los otros dos lados segmentos proporcionales. Es decir, que yo puedo escribir AO es AOB como los correspondientes del otro. ¿Quién es correspondiente AO en el otro? AS, en el otro lado. ¿Y quién es correspondiente a OB? SC. Eso quiere decir que quedan determinados sobre los otros dos lados segmentos proporcionales. Podría decir, por ejemplo, que AB, que es este lado, es AOB, es decir, todo este lado es a este pedacito, como quien es correspondiente a AB, AC. Como AC es a SC. Bueno, y esto se deriva del teorema de Tales, por eso yo tracé una recta acá, una línea de puntos paralelas a este lado y a esta recta, para que vean que se basa en esto. Acá tenía un haz de rectas paralelas, acá tengo un haz de rectas paralelas. Dos transversales, las dos transversales serían los otros dos lados del triángulo. Decíamos que podíamos formar proporciones con dos segmentos de una y los correspondientes al otro. Bueno, acá también formé proporción con dos segmentos de un lado y los dos correspondientes del otro. Bueno, con este corolario vamos a hacer una serie de ejercicios muy parecidos uno a otro, pero tienen diferencias. Este ejercicio se llama hallar el cuarto proporcional. Tengo tres segmentos y tengo que hallar un cuarto, de modo que me quede una proporción. A es a B, como C es a X. X es el segmento que voy a buscar. Para eso trazo una recta, y sobre esa recta, a partir de un punto, tomo la longitud de A con ayuda del compás y marco. Este es el segmento A. A continuación tomo la longitud de B y este es el segmento B. Ahora, a partir del punto que había puesto de comienzo, voy a formar un ángulo con otra recta. No importa la amplitud del ángulo, puede ser más cerrado o más abierto, es lo mismo. Y sobre esa recta, nuevamente con la ayuda del compás, voy a marcar C. Entonces dibujé una recta, tracé A y a continuación B. Con otra recta que formaba un ángulo con la primera marqué C. Ahora voy a unir el extremo de C con el extremo común de A y B.
y voy a trazar una recta paralela a esta última que pase por el extremo de B. Recuerden que las paralelas regla y escuadra. De ese modo me queda determinado el segmento X, que de acuerdo a lo que vimos en el teorema de Tales, si yo tenía un triángulo, acá tengo el triángulo, una paralela a un lado, esta es la paralela a este lado, sobre los otros dos quedaban segmentos proporcionales. Entonces yo diré que A es a B, como C es a X, que es lo que yo buscaba. Bueno, vamos con otro trabajo. El ejercicio anterior era hallar el cuarto proporcional, este se llama hallar el tercero. Tengo dos segmentos y busco un tercero para formar una proporción de este tipo. A es a B, como B es a X, es una proporción continua, ya lo vimos con los números. También, como siempre, son todas muy parecidas. Trazo una recta a partir de un origen, con ayuda del compás, tomo la longitud de A, este es A, tomo la longitud de B, B, trazo otra recta que forme un ángulo, cualquier ángulo, lo saben, y tomo nuevamente la longitud de B. Este es B. Y ahora voy a unir el extremo de B con el extremo común de A y B. Recuerden que esto no necesariamente tiene que quedar vertical, queda en la posición justa. Y trazo una paralela que pase por el otro extremo de B. Una paralela a esta última. Y ese es el ángulo, ese es el segmento X, de modo tal que A es a B, como B es a X. Esto es hallar el tercero proporcional. Vamos con un trabajo más. Esta actividad es dividir un segmento en dos partes que sean proporcionales a otros dos segmentos. Entonces, como siempre, vamos a trazar una recta, sobre esa recta con la ayuda del compás vamos a marcar la longitud de A, este es A. Ahora trazo una recta que forme un ángulo, y sobre esa recta voy a trazar segmento B, y a continuación el segmento C. Como ven, todas estas actividades son parecidas, pero son distintas. Así que tienen que prestar atención. Ahora voy a unir el extremo de C con el otro extremo de A. Y voy a trazar una paralela a esta última que pase por el extremo común de B y C. Y me quedó el segmento A dividido en dos partes, X y Y, de modo tal que X es a Y, como B es a C. Bueno, vamos a ver la última actividad que nos queda. Bueno, esta actividad consiste en dividir un segmento en dos partes X y Y que sean proporcionales a un número. En este caso el número es 3/4. Ya tengo dibujado el segmento A. Voy a trazar una recta como siempre, forme un ángulo, y ahora voy a elegir una unidad para dibujar. Voy a decir, por ejemplo, cada unidad son 5 centímetros. Así que si tengo que dibujar 3 por 5, 15. Dibujaré aquí un segmento de 15 centímetros. Estoy trabajando con escala. Cada unidad mía son 5 centímetros. 3 unidades, 3 por 5, 15.
4 unidades, 4 por 5, 20. Así que acá dibujaré de 20 centímetros. Esto representa 4. Ahora voy a unir el extremo de 4 con el otro extremo del segmento A. Y voy a dibujar una paralela que pase por el extremo común de 3 y 4. Y el segmento A quedó dividido en dos partes, X y Y, de modo tal que X es a Y, como 3 es a 4. Bueno, en esta tarea, suma, prolijidad y precisión en el trazado. Eso es todo.